Hoy, el Jueves Santo, el jueves de la Semana Santa, es el primero de los 3 grandes días que llamamos el Sacro Triduo. Para el pueblo cristiano, estos días son la ocasión de conmemorar los momentos más importantes y más impactantes de la pasión de Cristo. Hoy la Iglesia conmemora específicamente los eventos de la última cena que nuestro Señor Jesucristo compartió con sus discípulos, su traición por Judas y por el arresto en el huerto. Este día, por tanto, se dedica al recuerdo y al aprendizaje. Las lecturas de hoy muestran con claridad que el recuerdo, la memoria, es uno de los pilares de la fe bíblica. Se inician con un extracto del libro del Éxodo. Nos cuenta de la institución de la Pascua de los judíos. Cada año el pueblo judío recordaba el hecho fundamental de su identidad y de su relación con el Señor su Dios a través del sacrificio de un cordero sin mancha y sin defecto. Celebraban que el Señor los libertó de la esclavitud en Egipto y milagrosamente los hizo pasar por el Mar Rojo. Dios los mandó a recordar su salvación y contar esta historia a sus hijos y a los hijos de sus hijos perpetuamente. La celebración de esta fiesta es el trasfondo histórico y teológico de la Semana Santa. Y no podemos entender los eventos de la pasión de Cristo si no tenemos presente el hecho de que Jesús, que fue un fiel judío toda su vida, y como tal estaba él preparándose para celebrar la Pascua de los judíos. En la noche del primer Jueves Santo, Jesús celebró la cena pascual con sus discípulos. Y esta celebración religiosa de la salvación provee la materia prima de la cena del Señor. En esta cena, Jesús ordenó recordar su vida, su entrega total y la salvación que Él nos ofrece con el sacrificio de sí mismo, como aquel cordero exigido por la ley. Como lo explica San Pablo en su primera carta a los Corintios, los primeros cristianos recibieron el mandato de recordar la muerte y la resurrección de Cristo con una cena ritual, como lo es la cena pascual para el pueblo judío. El apóstol comparte lo que él mismo recibió como una de las tradiciones más primitivas, que en la misma noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí». Y que después de la cena tomó la copa de vino en sus manos, dio gracias a Dios y dijo: «Esto es mi sangre derramado en favor de ustedes. Hagan esto como memoria de mí». En la última cena, Jesús ordena a la Iglesia hacer memoria y a recordar. La cena de la Pascua de los judíos se convierte en la cena de Cristo, la cena del Señor. Para los cristianos, entonces, el Jueves Santo tiene el propósito de renovar la memoria y celebrar nuestra salvación. Pero el Jueves Santo también es ocasión de aprendizaje para todos los creyentes. Jesús les dice a los discípulos: «Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho». Según el Evangelio de San Juan, el único evangelio que no relata los detalles de la cena directamente, lo importante de aquella noche era la lección que Jesús quiso impartirnos. ¿Y qué lección nos enseña el Maestro? En el Jueves Santo podemos ver que Jesús, nuestro Maestro,
utiliza dos métodos pedagógicos para enseñar a los discípulos: el ejemplo y la repetición. El Evangelio nos cuenta que Jesús se ciñó con una toalla y comenzó, uno por uno, a lavar los pies de los discípulos y a secárselos. Para ellos era algo inesperado y chocante, nada menos sorprendente que la victoria sobre los egipcios en el Mar Rojo. Con este ejemplo, el Señor muestra que quiere que aprendamos siguiendo su ejemplo de servicio y humildad, para así mejorar nuestras vidas. Los cristianos somos llamados a hacer lo que Cristo hizo. Jesús desea que sirvamos a los demás sin importar nuestro estatus, riqueza o relativa importancia. Pues dijo: si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. Jesús explica directamente que desea que aprendamos a través de la imitación de lo que Él ha hecho. Les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Además, el Señor no solo quiere que imitemos su ejemplo, quiere que repitamos su ejemplo vez tras vez. De esta instrucción de imitar el ejemplo surgió la práctica anual del lavatorio de pies cada Jueves Santo. La Iglesia nos invita, a los que compartimos el sacerdocio real de Cristo, a repetir la acción de Cristo, lavando los pies de nuestros hermanos, en imitación de su humildad. Feligreses en el servicio de nuestro Señor Jesucristo. La noche antes de ser entregado a la muerte, Jesús dio a sus discípulos un ejemplo de humildad al lavarles los pies. Les enseñó que la fortaleza y el crecimiento en la vida del reino de Dios no viene por medio del poder, la autoridad, ni siquiera por los milagros, sino mediante tal ejemplo de humildad. Con el lavatorio de pies, la Iglesia nos invita a vivir como hermanos y nos enseña a vivir como Jesús, porque nuestro Maestro también es un servidor. Aprendemos que la grandeza de la vida cristiana consiste en servir a los demás y a entregarse como Cristo se entregó por nuestra salvación. El mismo principio pedagógico se aplica a la institución de la Cena del Señor, a la Santa Eucaristía. Al celebrar la Cena, no solo nos mandó a recordar o a hacer memoria, nos enseña a imitar lo que Él hizo aquella noche, a tomar y comer del pan, beber de la copa y a repetir esas acciones, imitándolas y aprendiendo de ellas. Por eso, la Iglesia cristiana repite estos hechos semana tras semana, pues esperamos aprender la lección que Jesús nos ha enseñado. Este Jueves Santo, durante estos actos conmemorativos, el lavatorio de pies y la celebración de la Santa Eucaristía, tengamos el propósito de recordar, imitar y repetir lo que el Señor Jesucristo ha hecho a favor de nosotros y por nuestra salvación. Si entendemos estas cosas y las ponemos en práctica, seremos bienaventurados, dichosos y, en conclusión, más felices. Amén.